pasión la tinta que escribe una historia. Una vez más, pasión, la tinta que escribe una historia. Que normalmente no soy muy poético, pero hoy me puse más poético. Se necesita pasión para poder escribir una historia buena. Y la semana pasada hablamos de la razón de ser, o tocamos por lo menos la idea de la razón de ser de los pastores. Dijimos que era una idea de Dios. Siempre Dios puso pastores a los seres humanos. Jesús miró a las multitudes como ovejas que no tenían pastores. Y él pensó, la humanidad necesita pastores. Y la razón es porque la humanidad necesitaba ser siempre reenfocada. Es como muy fácil cuando uno vive la vida diaria, como envolverte en el digamos en la rutina. Me levanto, almuerzo para tener fuerzas para ir a trabajar, y luego salgo, y porque ya estoy cansado necesito fuerzas, entonces voy a comer otra vez, y luego más noche me voy a dormir para mañana trabajar, para luego llegar a dormir, y se hace como un ciclo, como repetitivo, y perdemos como el sentido de ¿qué hago? ¿De qué se trata esto? Compras una casa para pagarla en 30 años. Y cuando tengas 30 años, ya ni te acuerdas por qué empezaste en esa casa. Hay veces que la persona olvida por qué estoy con esa persona. ¿Por qué tengo 3, 4, 5 hijos? Y se me olvida de dónde empezó la idea. Cuando la vi por primera vez, o cuando ella lo vio por primera vez, y llegó un punto donde dijo, quiero pasar mi vida con esta persona. Y cuando se pierde ese sentido de por qué, la vida se torna como monótona. No es lo mismo, y solo estamos como en automático. Pero cuando Dios nos da nuevos comienzos, nos vuelve a reenfocar, y para eso nos da pastores, para podernos reenfocar, y que podamos volver a la idea de lo que Dios quería. El propósito principal de Dios, desde Adán y Eva, era salvar la humanidad. Ese era el propósito de Dios. Pero también él tenía una idea, y era de hacer un pueblo para él. Era como si Dios quería que nos multiplicáramos, de una sola pareja crecieran multitudes, y de ahí, de esas multitudes, tomar un pueblo para él. Es algo que a veces no comprendemos, mas esa es la idea de Dios, hacer un pueblo para él. En Tito 2:14, también está en la Biblia Tito. ¿Cuántos sabían que estaba en la Biblia? ¿Cuántos no sabían que había un Tito en la Biblia? Ok, bueno, qué bueno, ¿verdad? Ya aprendió algo hoy. Bueno, Tito dice en el 2:14, dice de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Diga conmigo, un pueblo propio.
that are his very own. Y dice que ese pueblo It says that this people fuera celoso de buenas obras. would be zealous to do what is good. O sea que el pueblo o el sueño de Dios So God's dream era construir un pueblo, was to build a people, como decir una nación, as if to say like a nation, como decir un reino. as if to say like a kingdom. Dice, Dios quería formar su propia nación. It said that God wanted to shape his own nation. Y dice que formó a Adán y Eva. And it says that he informed Adam and Y Eve. luego vinieron las generaciones que And then siguieron de ellos. The generations that came after them. Y 6,000 años después, And then 6,000 years aquí after, estamos nosotros, we are here, llenando un mundo entero. filling an entire world. Y de ese pueblo, And of those people, Dios quería hacer para él God wanted to make for una himself propia nación, his own nation, o una ciudad, or a city, o un pueblo. or a people. Él quería hacerlo, He wanted to do que that. fuera de él That they were his. y con características And with characteristics muy claras, that were very que clear. fuera un pueblo celoso de buenas obras. That they would become a people who were Que zealous of tú good works. y yo, That you and I, como pueblo de él, as his people, siempre estaremos como deseando con That we todas las fuerzas always be desiring with all our strength hacer algo bueno para to él. do something good for him. Esa es su idea. That was his idea. Cuando alguien pierde la pasión, When one loses the passion, entonces empieza a ser como aburrido todo. everything becomes boring. Solo lo haces You just do en it modo automático. in kind of autopilot. Pero Dios no quería eso. But God didn't want that. Quería un pueblo celoso de He buenas wanted obras. a zealous people Era of good como works. apasionado He was por passionate, hacer algo bueno. passionate to do something good. Bueno, su idea era un pueblo Well, his idea was a y people. nuestra idea And our idea tiene que ser su idea. has to be his Así como Él idea. quiere construir un pueblo, Just like he wants to build a yo people, quiero colaborar I want to y ser collaborate parte de la idea de Dios. and be a part of God's idea. Él tiene un proyecto He has a y yo project, soy parte de su and proyecto. I am a part of Soy that project. parte activa de su I proyecto. am an active part No of solo that soy project. parte del pueblo, Not only am I a part of pero those people, tengo la misma meta, but I have the same goal, formar un pueblo para Dios. to shape a people for God. Hechos 15:14, Acts 15:14. el apóstol Pablo está viviendo una situación Apostle Paul is living a situation, y dice que Dios le habla. and it says that God speaks to him. Dice que, están viviendo una situación de desconformidad. They're living this situation of discontentment. Los apóstoles no entendían qué estaba pasando The apostles didn't understand con what was going on. Pablo predicando a los gentiles. You know, Paul preaching to the Gentiles. Gentiles son los que no eran judíos. Gentiles are those who were not Jews. O sea que nosotros somos So gentiles. we are Gentiles. Entonces los discípulos llaman al apóstol So the disciples call Pablo, the apostle Paul, y empiezan a platicar and they begin to y conversate. dice que ellos se recuerdan And it says that they recall cuando Simón Pedro when Simon Peter viene hacia ellos comes to them y les cuenta, and he tells them, está en 15:14 de Hechos, Acts 15:14, dice, nos ha contado Simón, dice, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. it says Simon has described to us how God first came to the Gentiles Dice, para tomar de ellos to take from them un pueblo a people para su nombre. for his name. Diga conmigo, un pueblo Say with me, a people o un reino or a o kingdom una ciudad. or a city. Es la misma idea. It's the same idea. Entonces, Hechos 18:10. So then Acts 18:10. Ahora Pablo está viviendo oposición Now Paul is living opposition. y Dios le habla And God speaks to y le him. dice, porque yo estoy contigo, Pablo. He says, for I am with you, Paul. Y ninguno pondrá su mano, dice, pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, And no one is going to attack and harm you, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. because I have many people in my city. ¿Cuántos les gustaría How many would like que cuando Dios hable de San Antonio, when God speaks of San Antonio, Texas, for Texas, que diga Dios, that
God dice, says porque yo tengo mucho pueblo that he says I have a lot of people ahí en San Antonio. in San Antonio. ¿Cuántos dicen How amén? many can say amen? Ahora, yo no sé si a usted le emociona, And so I don't know if that's pero a mí exciting, me emociona mucho but for me that's really porque estoy exciting. apasionado Because con la visión de Dios. I am passionate with God's vision. ¿Cuántos quieren esa misma How pasión? many want that same passion? Necesitamos esa pasión. We need that passion. Y dice, yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. And he says, I have a lot of people in that city. Es decir, It's to say, hay muchos ciudadanos, there are a lot of citizens, pero hay un pueblo invisible, but there's an invisible people, un reino invisible. an invisible kingdom. Cuando Jesús empezó a predicar, And when Jesus started to preach, su predicación más común his most common preaching era el reino de los cielos se ha acercado. the kingdom of heaven is near. Un reino invisible, An invisible kingdom, un reino que nadie puede tocar, a kingdom no one can touch. se ha acercado. It has come, Es un reino espiritual. and it's a spiritual kingdom. Nosotros no lo miramos, We don't see it, pero cuando venimos a Cristo, but when we come to Christ, su espíritu nos sella his spirit seals con la us sangre de Jesucristo. with the blood of Jesus Y aunque Christ. tú no lo miras, And even though you tú don't vas see it, caminando donde quiera que estás, you're walking wherever con you are, todas tus imperfecciones, with all of your pero donde imperfections, quiera que tú camines, but wherever you walk, lo que tú no miras es ese sello what you don't see is that seal escrito con la sangre de Jesús, written with the blood of Jesus. pero los demonios, But the demons, los ángeles, the angels, si lo miran, they see it. ese sello That seal dice propiedad de says Dios. property of God. Así que ellos no te tienen miedo a ti, So they're not afraid of you. ellos no tienen respeto por ti, They don't respect you. ellos quisieran destruirte a ti, They want to destroy pero donde you. quiera que tú But caminas, wherever you cuando walk, tú has creído en Jesucristo, when you have believed in Jesus cuando tú Christ, lo has recibido en tu corazón, when you've received him in your heart, ese sello te distingue. that seal distinguishes Nadie you. mira ese pueblo, And no one sees that people. pero cuando creemos en Jesucristo, But when we believe in Jesus Él Christ, es la puerta. he is the door. Cuando creemos, When we believe, la puerta se abre that door is y opened tú entras. and you enter. Y ahora eres parte And now you are a de part un reino espiritual, of that spiritual kingdom. invisible, Invisible, pero real. but real. El mundo espiritual The spiritual puede world distinguir entre unos y otros. can distinguish you one from the other. Diga conmigo, Say with soy me, redimido. I am Soy el redeemed. pueblo de Dios. I am the people of God. Una vez más diga conmigo, soy el pueblo de Dios. Say with me once more, I am God's people. Ahora, Dios quiere extender su pueblo Now God wants to extend his people. y lo hace a través de su familia. And he does this through his family. O sea, nosotros. So us. Cuando venimos a Él, And when we come to nos him, hace sus hijos he makes us his y children. nos hace parte de su propósito. And he makes us a part of his purpose. Hoy que empezamos, o este tiempo que empezamos un nuevo año, And today that we've begun this new year, tenemos un nuevo cuaderno we have a new notebook para escribir una nueva historia. to write a new story. No solamente porque empezamos el año, And not only because we started the year, pero porque hemos entendido but because we've que understood cada mañana las misericordias son nuevas. that every morning the mercies are new. Así que hoy tengo la So oportunidad today I have the de opportunity escribir algo nuevo en mi libro. of writing something new in my Puede book. que en mi pasada haya algo sin importancia. It could be that in my past there's nothing of importance. Puede que mi pasado sea aburrido. It could be that my past is Puede que boring. mi pasado aún sea negativo. It could be that my past is negative. Pero hoy But today tengo la oportunidad I have the y opportunity. usted tiene la oportunidad And you have the opportunity de escribir una nueva historia. of writing a new story. ¿Qué es lo que usted quiere escribir? What is it that you want Tiene to que write? hacer una You decisión. have to make a decision. Pablo es el apóstol que impactó en el primer siglo su generación. Paul is the apostle who first impacted in the beginning century. Los primeros años, The first few years, él conoció a Jesucristo, he met Jesus Christ. se encontró con él, He had an encounter with him. tuvo esa experiencia sobrenatural. And he had that supernatural Dice experience. que estaba apasionado, It says that he was passionate, pero con el propósito equivocado. but with the wrong purpose. En vez de trabajar
trabajar para Dios, So instead of working for trabajaba God, para el enemigo. he was working for the enemy. Todo lo que se opone a Cristo Everything that opposes Christ en el Nuevo Testamento in the New Testament se le llama espíritu de anticristo. is called a spirit of an antichrist. Y Pablo, sin saberlo, And Paul, without even knowing, era parte del equipo del anticristo was a part of the team of the y antichrist. llevaba a la cárcel And he would take to jail a ser castigados to be punished, a los que servían a Cristo. those who served Christ. Pero un día tuvo una experiencia. But one day he had an experience, Eso lo cambió todo. and this changed Ese everything. día él iba en camino a arrestar otros seguidores de Cristo That day he was on the way to arrest other Christ y dice followers. que se le aparece una luz And it says that a light appears, y oye una voz and he hears a voice que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me It persigues? says, Saul, Saul, why are you Y persecuting le me? dice: dura cosa te es dar estirones contra el aguijón. It says it must be hard to pull against that weight. Y cuando Saulo escucha esa voz, And when Saul hears that él voice, sabe quién es, he knows who it is. porque le pregunta: Because they ask, Señor mío, ¿quién eres? he says, Lord, who O sea, are you? este que me está hablando This one who is speaking es to me Dios, is God. pero ¿quién eres? But who are you? Quiero tener certeza. I want to have that Y le certainty. dice la voz: And that voice says, yo soy Jesús a quien tú persigues. I am Jesus whom you are A persecuting. él se da cuenta: And there he finds a out los que yo persigo the ones that I'm persecuting son personas seguidores de Cristo. are people who are Christ followers. Cristo no solamente era un hombre, Christ wasn't only a man, pero es Dios mismo, but it's God himself hecho carne. made flesh. Murió y resucitó. He died and resurrected. Él es Dios. He is God. Y ahí le dice: And there he says, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lord, what do you want me to do? Ahora, ¿por qué Dios le dice, Now, why o does God Jesús le say, dice, or does Jesus say, dura cosa te es dar estirones contra el it aguijón? must be hard for you to pull against that weight? La Hard. razón por qué le dice eso And the reason that he says this era que aunque Pablo estaba apasionado is that although Paul was y passionate creía que estaba sirviendo a Dios, and he thought he was hay serving mucha God, gente que cree que está siguiendo a Dios, there's a lot of people who believe pero that no they are está, following God, no está siguiendo a Dios, but they're not following God. no está en su propósito. They're not in their purpose. ¿Por qué Pablo tenía ese aguijón? And why did Paul have that? Bueno, that en sus weight? inicios de Saulo, Well, in Saul's beginnings, que es Pablo, that is Paul, dice la Biblia que él estaba en un lugar, the Bible says that he was in a place, habían arrestado a un joven llamado Esteban. and they had arrested a young man named Stephen. Y ese Esteban And that Stephen era seguidor de Jesucristo. was a follower of Christ. Y coincidió que Saulo And it was a coincidence that Saul estuvo ahí en ese juicio was there in that judgment donde lo sentenciaron a ser apedreado where he was sentenced to be y stoned morir de esa manera. and to die in that way. Y él empezó a mirar la lapidación o las piedras sobre And él he began to see those stones being thrown at him. y eso no le conmovió. And that didn't move him. Pero llegó un punto It got to the point donde though, dice la Biblia where the Bible says que el rostro de Esteban that Stephen's face dice que era como el de un ángel. became that of an angel. ¿Cómo sería su rostro? So I wonder what his face was like. No había odio, There was no hate. no había miedo, There was no fear. no había rencor. There was no o resentment amargura. or bitterness. Esta semana miré unos videos This week I was watching some videos de personas que fueron, digamos, ejecutados por un pueblo. of people who were being executed Los by pescaron people. haciendo algo, They caught them doing something hicieron wrong, justicia por ellos and they were bringing y justice los upon them. empezaron a golpear. They began to beat Y them, algunos de and ellos, some of them, en su cara leías el coraje, upon their face, you could read el the odio anger, hacia esas the personas hate towards those que people. los golpeaban por todos lados. They were beating them all over. Y en algunos de ellos cambiaba su cara de odio Some of them, their faces of hate por changed. pánico porque sabía que iban a morir ahí. They changed into panic because they knew those Y people were eso going me to dio die. una idea And that gave me this de lo que idea vio Saulo. of what Saul No saw. vio a alguien vengativo, He didn't see someone who was vindictive. no miró a Esteban lleno de odio, He didn't see
Stephen full of hate. No vio a Esteban lleno de deseos de revancha. He didn't see Stephen with these desires of revenge. Pero miró el rostro de un ángel. He saw the face of an angel. Eso lo impactó. And that impacted Y him. él empezó a pensar, And he started to think, eso no coincide. this doesn't go together. Es como una persona que está haciendo mal How is it that a person who's doing something so wrong ve el cielo abierto can see the heavens open y al Hijo del Hombre sentado? and see the Son of Man seated? Y luego dice que Esteban, aparte de decir eso, And then it says that Stephen, aside from saying that, dice, Padre, he perdónalos says, Father, forgive porque them no saben lo que hacen. because they know not what they do. Y ahí murió Esteban. And Stephen died there. Ahora, eso le quedó grabado. And this was just Era como recorded no in him. coincide, un malvado no moría así. Someone who was evil didn't die that way. No coincide. It doesn't make sense. Mas él siguió persiguiendo a los cristianos. But he continued to persecute the Christians. Pero en un punto At a certain se le point, aparece Jesús Jesus appears. y le dice, yo soy Jesús a quien tú He persigues. says, I am Jesus, the one you Ahí persecute. Saulo decidió there, algo. Saul decided Le dijo, Señor, ¿quién eres? He said, Lord, who are you? Y luego le dice, ¿qué quieres que yo haga? And then he said, what do you want ¿Qué me es lo to que do? tú quieres que yo haga? What do you want me to do? Esa pregunta tenemos que hacerle al Señor. And this question we have to ask the Lord. Pero tenemos que tener claras algunas We cosas. just need to be clear about some Una things de esas first. cosas, And one of those things, tienes que tener claro que solo hay dos señores. you have to be clear that there are only two Lords. Cuando Jesús es el Señor de tu vida, And when Jesus is the Lord of your life, entonces le preguntas a then Él, you ask him, Señor, Lord, ¿qué quieres que yo haga? what do you want me Porque to do? el Señor Because the Lord es Él. is him. Cuando tú le preguntas a Él, And when you ask him, entonces todo lo que Él te pida que hagas then everything he asks you va a to ser do puro, will be pure, va a ser honesto, will be honest, va a ser will verdadero, be true, va a ser bueno. it will be good. Pero hay otro amo But there's another que puede master ser el Señor. who can be the Lord. Cuando el otro amo Now, es when el the Señor, other master is the Lord, entonces puede ser lo que yo quiero then I can do what I want, y a Él no le importa. and he doesn't care. Mientras no sigas lo que Jesús quiere, As long as you don't follow what Jesus wants, el otro amo te dice, tú sigue tu corazón. the other master says, just follow your ¿No han heart. escuchado eso? Have you ever heard that? Solo sigue tu corazón. Just follow your heart. Pero Dios dice todo lo But God opuesto. says all the opposite. Dice, no sigas tu corazón. God says don't follow your Porque heart. no hay otra cosa más engañosa que el corazón. There's nothing more deceiving than your heart. Entonces, cuando sigues al amo, So when you follow that el master, enemigo de nuestras almas, the enemy of our souls, sigues tu corazón. you follow your heart. Porque él sabe, el Because- enemigo, perdón, no aquel, sino el enemigo, Because the enemy knows. sabe que si tú sigues tu He knows corazón, that if you follow your heart, sigues tus you sentimientos. follow your Y feelings. si sigues tus And sentimientos, if you follow your feelings, los sentimientos son engañosos. feelings are deceitful. Pero cuando tú sigues a But Jesús, when you follow Jesus, todo lo que Él te pida everything he asks será bueno, for will be good, agradable, pleasing, perfecto, and perfect. será de bendición para it will tu be a vida. blessing for your life. Jesús dijo en otra ocasión, And so Jesus said on another dice, occasion, Satanás, He el says, otro Señor, Satan, the other vino Lord, para matar, came to steal para robar kill, y destruir. and destroy. Dice, pero yo he He venido said, but I have come para que tengan vida en so abundancia. that they can have abundant Ahora, life. no siempre pareciera It won't always seem that que va way, a terminar así, that it's going to end up like pero that. todo lo que Dios nos pide hacer But everything God asks va us a to do bendecir nuestra vida. will bless our lives. Ahora, alguien podría decir, And now someone could bueno, say, ¿y Esteban qué pasó? well, Stephen, what happened? Murió muy temprano, He died too murió early. apedreado. He died stoned. Eso no se mira como vida That abundante. doesn't seem like an abundant life. Cuando lleguemos a la But eternidad, when we get to eternity, vas a tener la oportunidad we're going to have that opportunity de preguntarle, oye, ¿tú eres to Esteban? ask him, hey, are you Stephen? Ah, sí, yo soy Yeah, Esteban. I'm Stephen. Oye, Esteban, Hey, Stephen, pero ¿valió la pena? was it worth it? Mira lo que pasó. Look at what happened. Moriste temprano, You died early. apedreado. You were stoned. Y estoy seguro And I'm sure que cuando Él te responda, that when he responds, te dirá, oh, valió la pena. he'll say, oh, it was worth it. Valió la pena. It was just Todos worth it. los discípulos, All of the disciples, unos tuvieron que esperar 10 some had to wait 10 años, years, a 20 años, 20 years, 30 años, 30 years. pero yo no. But I didn't. Yo vine rápido I went a quickly disfrutar el to reino de mi enjoy Padre. the kingdom of my Father. Entonces valió
valió la pena. So it was worth it. Porque todo lo que el Señor Jesús te pide Because everything the Lord Jesus asks you es for para bendición. is for blessing. ¿Cuántos dicen How many amén? can say amen? ¿Cuántos lo creen con todo How su many believe corazón? it with all their hearts? Entonces necesitamos tener claro And so we need to be clear. quién es nuestro Señor. Who is our Lord? No puedo ser yo mi Señor, I cannot be my own Lord. porque entonces Jesús ya no es mi Señor. Because then Jesus is no longer Ahora, my Lord. algo que tengo que tener claro And something I have to be clear es about que Él nos coloca is that He places us en un lugar específico a cada uno. in a specific place to each person. Y ahí donde nos coloca, And where He places us, servimos a su propósito. we serve His purpose. El que es obrero, The one who is a ahí laborer, donde está. where he is. El que es empresario, The one who is an entrepreneur, ahí donde está. there where he El que is. está en la oficina The one who's in the o el que office, está en la escuela. or the one who's in school. Dios tiene una misión para ti God has a mission for you que tiene que ver con engrandecer su pueblo that has to do with enlarging His people ahí donde tú estás. there where you are. En el libro de Colosenses In the book of Colossians, dice así, dice en el libro de Colosenses 3:23, in Colossians 3:23, dice, y todo lo que hagáis, it says, whatever you do, todo lo que hagáis, whatever you do, hacedlo de corazón work at it with all your heart, como para el Señor as if working for the y Lord, no para los hombres. not for human masters. Una vez más dice, y Once todo more, lo que it hagáis, says, in everything you do, hacedlo de corazón work at it with all your como heart, para el Señor. as if working for ¿Cuál the es Lord. tu misión ahí en tu casa? What is your mission in your home? Dice, hazlo de corazón como para el Señor. Do it with all your heart as if doing it for the Cría a Lord. tus hijos, Raise your si children, eres madre o padre, if you're mom or dad, cría a tus hijos raise your children como para el Señor. as if for the Lord. Apasionate por eso. Become passionate about that. Si trabajas If you work, donde trabajas, wherever you work, dice, hazlo como para el Señor, do it as if for the Lord, no como para los hombres. not like for human Donde masters. estamos, Wherever we are, no olvides don't forget a quién estás sirviendo. who you are No serving. solamente para predicar el evangelio, Not only to preach the gospel, pero para predicarlo también sin palabras. but to also preach it without words. Y eso es que cuando tú haces bien las cosas, And that means that when you do things right, de una manera u otra siempre way estás siendo visto. or another, you're always being seen. Entonces no te olvides So don't forget a quién estás sirviendo. who you serve. No es mi jefe, It's not my boss. no es mi maestro. It's not my teacher. Todo lo que yo hago Everything that I do es como para el Señor. is for the Lord. Dile al que está a tu Tell the lado, person next to you, da lo mejor de ti, give the best of donde yourself, quiera que estés, wherever you are, como para el Señor. as if you're doing it for the Lord. Ahora, una de las personas que impacta mi vida mucho And so one of the people who impacts my life en el greatly, Antiguo Testamento es David el rey, in the Old Testament is David the king. pero en el Nuevo Testamento But in the New Testament, es Pablo, que it's era Paul, Saulo. who is Saul. Y ya empezamos, ya les compartí acerca de él un poquito. And I already shared a little bit with you about him. Pablo escribió una historia And Paul wrote a story porque estaba apasionado. because he was passionate. Una historia que honró a A Dios. story that honored God. Le decía que él predicó el mundo conocido de aquel tiempo, And he was saying that in the known world in that time, he lo preached. llenó del He evangelio. filled it with the gospel. Había veces que llegaba a una temporada pequeña And sometimes there was this small season, y llegaba a una ciudad and he would get to a y city, en 3 meses armaba una revolución. and 3 months he would create a revolution. Terminaba la ciudad de pies para arriba, He would turn the city upside down. porque el evangelio es lo que hace. Because that's what the gospel does. Hay quienes no van a estar de acuerdo There are people who won't be in y agreement, van a ser fuertes enemigos, and they're going to be strong pero hay enemies. quienes van a ser tocados por el evangelio There are people who will be touched by the y sus gospel, vidas van a ser and their transformadas. lives will be Entonces transformed. no te asustes So don't be scared cuando el antagonismo venga, when the antagonism cuando la comes, oposición viene. when opposition comes. Pero el apóstol Pablo, The apostle Paul, no había ciudad que él llegara there wasn't a city that he came en to el primer siglo in the first century donde él no impactara. where he wasn't impacting. Todo el mundo conocido The whole known world lo impactó con el evangelio. was impacted by the gospel. Ahora, no llegaba y plantaba una pequeña célula, He didn't go and just sow a small pero cell dejaba group. una iglesia He viviente, left a living church, una iglesia capaz de a crecer, church capable of
of growth. Una iglesia viva. A living church. Eso es lo que Pablo vivía cada ocasión. Paul lived on every occasion. Una de esas ocasiones and on one of those occasions, llegó a una ciudad que se llamaba Tesalónica. He got to a city called Thessalonica. Y la historia está en Hechos 17. And the story is in Acts 17. En el verso 6, la segunda parte, in verse 6, the second part, dice que la gente exclamó, it says that the people would exclaim, y hablando de Pablo y sus amigos, speaking of Paul and his friends, dice, estos que trastornan el mundo, it's these who turn the world upside down. Dice, han venido también acá. They've also come here. Es decir, esta ciudad está a punto de ser trastornada. So it means this city is at the point of being Porque turned upside era lo que down. causaba Pablo. Because that's what Paul caused. No con cualquier cosa, not with just anything, pero con la palabra del evangelio. but with the word of the gospel. Solo que había quienes se hacían enemigos There were only people who became enemies. y había quienes abrazaban el And there evangelio. were those who embraced the Y gospel. sus vidas eran transformadas. And their lives were transformed. Ese era el tipo de vida que Pablo vive. This was the type of life that Paul lived. ¿Cuántos les gustaría vivir una How many vida would así? like to live a life like Ahora, that? una historia Now a story que me impacta mucho del apóstol that está also ahí enseguida. impacts me about the apostle is next to it. El secreto de Pablo, Paul's secret, y creo que es el secreto de todos los que conquistan, and I think that it's the secret of all of those who conquer. era que él adquiría pasión. It was that he would acquire passion. Pasión. Passion. Diga conmigo Say it would pasión. be passion. Sin pasión, Without passion, el matrimonio es como marriage is like aburrido. kind of boring. Necesitas pasión en You el need matrimonio. passion in marriage. Dile al que está a tu Tell lado, the person next to you, tienes que encender la pasión you en have el to ignite the matrimonio. passion in marriage. Amén. Amen. Enamora a ese discípulo. And the love for that disciple. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to you, necesitas pasión. you need passion. Pero también en el matrimonio. But also in Digo, marriage. perdón, no solo en el I'm sorry, matrimonio, not only in marriage, pero en la familia. but in family. Tú no vas a tener mejores You hijos will not have better kids. por casualidad. Just Escuchen by bien. coincidence. Listen Escuchen carefully. bien los que tienen niños Listen chiquitos. carefully for those of you who have small children. Algunos piensan Some people think que ahorita así va a ser siempre. this is how they're always going to be. Los hijos The kids, no your children, crecen mejores don't grow up to be por better casualidad, by coincidence, sino por pasión. but by passion. Cuando tú te apasionas And when you become porque passionate tus hijos sean for mejores your children to be y better, estás mirando cada aspecto you see each aspect. y estás luchando por traerles más valor And you're fighting to bring them more y value. luchas And conscientemente you fight por consciously educarlos, to educate, por guiarlos. to guide them. No solamente dejas que el mundo pase, You not only let the world pass by, que el tiempo pase. time passes Algunos by. piensan cuando esté grande, Some people think, oh, when they get ahora older, sí voy a poder platicar. then I can talk No, to si them. no platicas If ahorita, you don't talk to them now, cuando estén grandes, when they're older, ellos no van a querer they're not platicar. going to want to talk to you. Hoy empieza. Start talking now. Apasionate hoy. Become passionate Dile al today. que está a tu lado, Tell the person next to you. apasionate por la Become familia. passionate for your family. Cada área de la vida Every area of life. necesita ese tipo de pasión You need that type of passion que escribe las grandes that historias. writes the greatest Esa es la stories. tinta que tú usarás. This is the ink that you'll use. Y me llama la atención esa historia del apóstol Pablo. And the story of the Apostle Paul gets Y my attention. aunque sabemos que su historia nace en el encuentro con Jesús, Although we know that his story is born with his encounter with Jesus, y luego fue un tremendo discípulo de Ananías. then he was a tremendous disciple Ahora, of otra Ananias. cosa que me impacta And something else that impacts es me, que cuando o Saulo, que es Pablo, when Saul, who is Paul, le pregunta a Dios, asks God, Jesús, Señor, ¿qué quieres que Jesus, yo haga? Lord, what do you want me to do? Jesús le dice, ok, si yo soy tu Señor, Jesus said, okay, if I'm your Lord, ve y ponte bajo Ananías. go and put yourself under Ananias. Ahí te van a decir qué tienes que hacer. They're going to tell you there what you need to do. Y ahí es donde cambia todo. And that's where everything changes. Muchos dicen, a mí me encanta venir a la A iglesia, lot of people say, I love to come to church, pero no me gusta tener un líder. but I don't like to have leaders. No, es que si no tienes esa cercanía, But if you don't have that closeness, ¿quién te va a entrenar? who's going to train Tienes you? que ser entrenado. You have to be Y trained. cuando Saulo le pregunta, And when Saul asks him, ¿qué quieres que yo haga? what do you want me to do? Dios le dice, God says, tú ve con Ananías. you
go to Ananias. Y luego Dios And then God va con Ananías, goes with Ananias, el líder de célula, his cell leader, el pastor de la iglesia, pastor of the y church, le dice, and he Ananías, says, Ananias, te tengo un nuevo discípulo. I have a new disciple for Quiero you, que me lo entrenes, and I want you to train porque them, instrumento útil me es este because this one is a useful instrument para for me, llevar mi palabra to take my word a los reyes, to the kings, a gente importante. to important people. Le voy a mostrar I'm going to show lo him necesario que va a ser how necessary it is padecer por mi nombre. to take on to Pero work for my a name. Saulo no le dice eso. He doesn't say that to Saul. A Saulo, usted vaya a la escuela. He just says, Saul, go to school. Dile al que está a tu Tell lado. the person next to Usted you, vaya a la escuela. you go to school. Y ya vino hoy, está en la And you escuela. came today to be at school. La iglesia no es para persinarse. Church is not to do the sign of the La cross. iglesia es para ser entrenados. Church is to be trained. La célula Cell groups no es para persinarse, is not to es do para the sign ser of the cross. entrenado. It's to be trained. Y usted ya vino hoy And you already y came está today. escuchando And algo. you're listening to Ah, something. me están entrenando. Oh, they're Dile al training que está a tu lado, me. Tell the person next to Me you. están entrenando. They're training me. Y Ananías, And Ananias, como Jesús era el Señor, you know, like Jesus was his Lord, solo que ya tenía más confianza. just had a little bit more trust. Dice, Señor, He says, Lord, pero he oído de ese Saulo de Tarso I've heard of Saul of que Tarsus, lleva a la cárcel a los que te He takes sirven a ti. those who serve you to Y jail. el Señor le dice, The no, Lord no, no, says, usted no, haga lo que yo le you digo. just do what I say, Porque Él es el Señor. because he is the Lord. ¿Es Jesús tu Señor? Is Jesus your Lord? Entonces, si es tu Señor, Well, if he's your Lord, ¿quién es tu entrenador? who is your trainer? ¿Cuántos tienen un líder? How many have a leader? ¿Sabe entrenando en qué? Training in what? En el propósito del Padre. In the purpose of the Father. ¿Cuál es el propósito del Padre? What is the purpose of the Father? Levantar un pueblo para Él. To lift up a people for Y le him. dijo a Saulo, aquí tengo mucho pueblo. And he told Paul, I have a lot of people here. Pero esa es nuestra realidad en San Antonio. But is that the reality of ¿Es San nuestra Antonio? realidad en los Estados Unidos? Is that the reality in the United States? ¿O hay mucho pueblo por meter adentro del reino? Or is there a lot of people still to put into the kingdom? Entonces tenemos que tomar una So decisión. we have to make a decision. La decisión The decision tiene que tener pasión. has to have passion. Y dice la Biblia en esta historia And the Bible says in this story que Pablo tiene que salir huyendo de Berea that Paul has to run out of Berea. y dice que llega a otra ciudad que se llama Atenas. And he gets to another city named Athens. Y mientras esperaba a sus discípulos, And as he was waiting for his disciples, ahí en Atenas, there in Athens, en Hechos 17:16, in Acts 17:16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. while Paul was waiting for them in Athens, he was greatly distressed in Viendo spirit la ciudad entregada a la idolatría, to see that the city was full of idols. empezó a observar And so he began to see, la necesidad observe the need. y su espíritu And his spirit se enardecía. was greatly Eso distressed. también es pasión. That is also passion. Diga conmigo pasión. Say with me, passion. Cuando no estamos apasionados por nada, When we are not passionate for anything, somos parte simplemente del montón. we're just a part of the pile. Pero cuando hay pasión, But when there is passion, empiezan a hacer esas ganas that desire is born, que te mueven. that moves you. Ahora, hay unas, hace unos años atrás, Some years back, empecé a entender qué es pasión. I started to understand what passion is. Un amigo que es ingeniero nuclear, creo, A friend of mine who is a nuclear engineer, le dije, yo quiero que me expliques bien, ¿cómo es eso de la energía nuclear? hey, I want you to explain to me what nuclear energy is. Porque hay unas plantas Because there are some plants, que some producen energía, energy companies that they produce energy. pero con nuclear, con, But nuclear ¿cómo energy se llama? Con uranio. with uranium. Y él me explicó And he explained que es to bien me fácil. that it's easy. Se hacen unos tubos Make these tubes y luego hacen pastillitas de uranio. and they make these little capsules
of uranium. Como mejorales. You know, they're just kind of like that. Dice, Like an y los aspirin. meten adentro de esa barra. And they put it inside that long tube, that Y esa barra con uranio and that bar that has uranium, la meten en una olla Presto gigante. they put it in this huge pressure cooker. Y dice, la olla esa tiene agua. And it says this cooker has water. This pressure cooker has water. Entonces le inyectan un químico a esas barras. So they inject a chemical into those bars. Donde están las pastillitas de uranio. Where those capsules of uranium are. Y las activan. And they activate them. Los átomos empiezan a volverse locos. And the atoms go crazy. Y generan energía. And they generate energy. Entonces se empieza a calentar ese tubo. So that bar gets hot. Y el agua and the water empieza a hervir. Starts to boil. Dice, entonces cuando ya está el agua hirviendo, so when the water is at its full genera boil, presión. It creates pressure. Al modo que va a explotar. To the degree that it explodes. Pero tiene una salida. But it has a way out. Le abren a esa salida. So they open the valve. Y hay un pasillo. And there is this passageway. Con una turbina al final. That has a turbine in the end. Cuando el vapor sale and a presión, when the vapor goes out with pressure, empieza a dar vuelta ese gran abanico, esa turbina. That turbine begins to turn. Y empieza a dar vueltas a toda velocidad. And it starts to turn at full velocity. Dice, y ese aparato and that apparatus tiene un generador. Has a generator. Empieza a dar vuelta so it begins to spin, y genera la energía. And it generates energy. Dice, y eso puede alimentar ciudades enteras. And that can nourish an entire city. Eso es pasión. That's passion. Hay veces Sometimes que no nos movemos we're not moved. Ni siquiera a mejorar nuestra salud. Not even to better our own health. Porque no hay pasión de nada. There's no passion No for hay anything. nada que nos mueva. There's nothing that moves them. Hay personas There are people que se apasionan who are y passionate, empiezan a moverse. and then they start to move. Hay personas There are people que el matrimonio se está muriendo who their marriage is y ellos dying, nomás lo miran morirse. and they just watch it die. No saben por qué. They don't know why. ¿Sabe por qué? Oh, I'm sorry, No hay why? pasión. There's no No hay nada passion. emocionante. There's nothing exciting. Ahora, siempre pasión no es lo más fácil. Passion isn't always the easiest. Pasión Passion es cuando tú quieres que tus hijos sean mejor is when you want your children to be y better, entiendes que te necesitan. and you understand they need you. Entonces yo ayer me salí con Juliana So yesterday I went out with Juliana, y yo estaba escribiendo parte de mi mensaje and I was writing a part of my message. y cuando estoy escribiendo bien emocionado, And as I'm writing, I'm getting Juliana, excited. papi, And then she's like, Daddy, papi, Daddy, papi, Daddy, papi, Daddy. papi, Hey, Daddy. papi. Daddy. Y yo, espera, Just hold on. un ratito. Just a few more minutes. Papi, mira. Daddy, Y le- look. okay, I was ¿qué? like, okay, what? Mira, me voy a echar una Look, maroma. watch. I'm Checa gonna do cómo a lo flip. hago. Watch me do it. Okay. Okay. No me miraste, no me No, miraste you bien. didn't see me. You didn't see Estabas me. mirando para abajo. You were looking down. No, sí te estaba mirando I did. de I reojo. saw you. No I me saw you estabas from mirando. my side view. No, mira you weren't bien. looking at Mira me. cómo lo voy a hacer. Look, watch what I'm going to do. Pero cuando tienes pasión, When you have passion, sabes, quiero bendecir mis hijos. you know I want to bless my Me children. necesitan. They need me. Necesito dejar todo I need to leave y everything hacer un behind esfuerzo. and make an effort. No siempre es lo más fácil, Not always the easiest, pero cuando hay but pasión, when there is hay passion, tinta there is ink para escribir una historia. to write a story. Hay combustible There's combustible, para hacer there's algo más. gas to do more. Cuando lo haces en el when matrimonio, you do this in marriage, haces algo por el matrimonio. you do something for your Aunque marriage. tú no seas el más aventajado Even though you're not the most o daring el más beneficiado, or the most benefited aparentemente, from it, in pero appearance, porque hay but pasión, because there's passion, entonces tú haces algo you do más. something more. Cuando no hay pasión, When there's no passion, solo estás mirando, you're just looking, el matrimonio se está muriendo, watching your marriage los die. hijos se están The muriendo, kids are dying. están pasando los años. Years are passing Algunos by. dicen, cuando crezca, Some people say when I grow voy a up, invertir tiempo con ellos. I'm going to invest time in No them. puedo Oh, aguantar. I can't wait. Cuando lo tiene bebé, When they're babies, cuando sea grande, when they're bigger, quiero platicar con I él. want to talk to them. ¿Cómo van a ser las pláticas? How are our conversations Si no going to be? empiezas ahora, But if you don't start now, cuando crezca, when they grow up, él no va a querer they will platicar not contigo. want to talk to you. Tienes que apasionarte So hoy you have por to be ellos, passionate for them today, por el negocio, for the business, por la empresa, for that por company, todo lo que hagas. for everything you do. Necesitas You pasión. need passion. Dile al que está a tu Tell the lado person next to you, cómo andas de pasión. how is your passion? ¿Qué te respondió? What did they answer you? Nada, ¿verdad? Nothing, right? It's
Dile, apasionate. Say, be passionate. Ahora, ¿por qué la pasión de Pablo se encendió? Now, why did Paul's passion ignite? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Now, what happened? Dice que cuando él se paseaba, It says that as he was passing lo dice by, más adelante en el 22. says it further on in verse 22. Dice, he observado, He says, I have seen. diga conmigo, observar. Say with me, observe. Ahora, mirar y observar To see and to observe son dos cosas muy are diferentes. two very different things. Necesitas You observar need to observe y no solo mirar and not just look para poderte apasionar. to become passionate. Ahora, la parte más importante The most important part es la idea de Dios. is God's idea. Es el propósito de It's Dios. God's purpose. Necesito apasionarme. And so I need to be Y passionate. Pablo empezó a caminar And Paul began to y walk. empezó a observar. And he began to observe. Dice que eran muy It religiosos. says that they were very religious. Pero en el versículo anterior But in the verse previous, dice que él miró la idolatría que It says- estaba a todo. he said that he could see the idolatry that was at full O force. sea, miró lo que los estaba dañando, He saw what was harming them, lo que les estaba lastimando. what was damaging them, Empezó a mirar el dolor que He saw provoca la the idolatría. pain that idolatry provokes. Y su pasión empezó a aumentar. And his passion began to Y grow. empezó a mover esa turbina. And that turban began to Empezó a spin. crecer más. It began to Y grow más. and Y grow más. and Y grow. más. Cuando tú empiezas a ver la necesidad When you start to see the need de los hijos from your children abandonados de sus papás, who were abandoned by their parents, pero a observarla but to actually observe, realmente, really observe esos niños those kids que crecieron who grew up, y ahora son tus compañeros de trabajo, you know, and now they're your coworkers. pero no crecieron como Juliana, They didn't grow up like con Juliana, un papá que las viera. Ah, qué with a bonita dad who maroma. was watching. Oh, what a great flip! Wow. Wow, Wow, te aventaste. man, that was a good Yo no sé job. hacer una maroma como esa. I couldn't do a flip like Y that. crecieron, And they grew up, pero esos vacíos but those empty están spaces adentro. are inside. Cuando tú empiezas a conocer And as you learn el comportamiento de las the personas, behavior of people, tú empiezas a notar los vacíos you notice the emptiness porque observas. because you observe. Pero si no observas, But if you don't observe, entonces tú miras a las personas then you see people y ves a alguien and you see que someone siempre está riendo, who's always laughing, siempre ah, contando chistes always telling de jokes todo mundo. of Tiene everyone. bromas para They have todos, jokes for everything, sobrenombres para todos. nicknames for all people. Si no observas, But if you don't observe, no ves el vacío de esa you don't see persona. the emptiness of that person. Pero si observas, But if you observe, te das cuenta que esa persona then you find out that that solo person parece feliz, just looks happy, pero no es but feliz. they really aren't happy. Observas You observe, y te das cuenta and you find out que el pachanguero del trabajo, that party guy from la work, persona que todos admiran, the guy everybody la admires, persona que es más liberal, the freest person, cuando tú observas, when you observe, ves que es una persona you see that that's a tratando person de llenar un vacío, trying to fill emptiness, tratando de sentir trying to que feel le importa a alguien, that they're important to someone, tratando de sentir algo trying to feel o something llenar algo or feel que something solo Dios puede llenar. that only God can Hay do. veces que miramos personas Sometimes we see people y pensamos, bueno, yo trabajo para esta and persona. we think, well, you know, I work with this Tiene person. una gran casa, They have this big tiene house, muchos carros, a lot of cars, mucho dinero a lot of y money, tú te impresionas, and you're impressed. pero no entiendes But you don't understand que cuando Cristo no está, when Christ isn't el there, vacío es enorme. the emptiness is Esa enormous. persona And that necesita a person Jesucristo. needs Jesus Y Christ. si tú le And if compartes el you evangelio share the gospel con la pasión de Dios, with God's porque passion, miraste la necesidad, because you saw the need, entonces esa persona va a engrandecer el reino de Dios. then that person will enlarge God's Pero kingdom. necesitas esa pasión. You need that passion. Observar la necesidad. Observe the need. No siempre es lo que parece. It's not always what it Quiero seems. invitarte a que observes. I want to help. I want to invite you to observe. Pablo observó. Paul observed. Dijo, son muy religiosos. He says you're very religious. Dice, veo que hasta tienen un altar al Dios no conocido. I see that you even have an altar to an unknown God. No les empezó a agarrar a bibliazos He didn't start slapping them with the Bible, diciéndole lo malo que es la idolatría. telling them how
No repartió bibliazos. Porque Dios a lo que vino es llamar a los pecadores al arrepentimiento. Así que Pablo se vio apasionado y empezó a traer respuesta. Trató de llevarles a conocer su necesidad y que Jesucristo tenía la respuesta. Diga conmigo, el evangelio es la respuesta. Lo que el ser humano necesita es el evangelio. Ahora, dice la Biblia, en esta misma historia, dice, mientras yo paseaba, observaba. Y mientras él paseaba y observaba, su corazón ardía más. Mira la necesidad. Mira la necesidad. Yo no sé qué me ha pasado. En un tiempo pensé que era la edad. Pero luego pensé, no, a los 30 no pasa eso. Pero empecé a notar que veo más la necesidad. Y más mi corazón está claro cuando veo a una persona. Ahora veo por qué es como es. Por qué se porta así. No necesita alguien que lo juzgue más. No le voy a echar mentiras. No le voy a decir que lo malo es bueno, porque entonces soy enemigo de Dios. Le voy a decir que lo malo es malo. Pero estoy interesado genuinamente en ayudar a otra persona. Sé por qué reaccionas así. Sé por qué actúas así. Pero la sanidad está en Jesucristo. Por eso es que cada vez que hay un encuentro, me emociona más. Sé que ahí van a pasar milagros. Cada vez que tomamos el nuevo ciclo y oramos por personas y los traemos a Cristo, yo sé que hay una respuesta. Sé que va a haber sanidad. Pablo ardía en pasión. Si tú no empiezas a arder en pasión, arde en pasión por ti mismo. Emocionate por ti. ¿Qué es lo que es tu necesidad propia? ¿Cuál es la necesidad de tu esposa o esposo? Apasionate ahí. Apasionate con todo. En relación a tus hijos, en relación a tus finanzas. Pero apasionate también con la meta de Dios. Dios quiere hacer un pueblo grande. Apasionate. Y yo creo que en este año vamos a ver muchas almas conocer a Cristo. Porque no va a ser 10 personas apasionadas. No van a ser 100 personas apasionadas. Va a haber muchas personas apasionadas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Voy a invitarles que les dale un aplauso al Señor. Y voy a invitarles que se pongan en pie. Y vamos a orar juntos. Yo creo que la pasión que se pierde es una pasión que se puede recuperar. Y la pasión que nunca hayas tenido, hoy la puedes recibir. Cuando ves la necesidad, cierra tus ojos y dile: Padre, te doy muchas gracias por Jesucristo. Gracias, Padre, porque Jesús derramó su sangre preciosa para redimirme a mí y para hacer un pueblo para Él. Yo soy parte de ese pueblo porque yo creí tu evangelio y yo lo recibí. Y hoy quiero decirte: Jesús, Señor mío, ¿qué quieres que yo haga? Guíame. Y hoy quiero apasionarme. Quiero mirar la necesidad y poder entender que tu evangelio es la respuesta. Lléname de pasión. Padre, lléname.
Si he perdido un poquito de pasión, ayúdame a encenderme más. Padre, ayúdame hoy. Yo quiero hacer tu voluntad. En este nuevo ciclo, Padre, antes del encuentro, yo quiero que me des la victoria por bendecir un hogar, por bendecir 3 personas. Padre, ayúdame para hacer tu obra. Te doy gracias por todo lo que has hecho hasta ahora en mi matrimonio o familia, en mi trabajo o escuela, en mis finanzas o en mi ministerio. Pero hoy reconozco que necesito la tinta de la pasión para poder escribir una historia mejor. Hoy me pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Como está con sus ojos cerrados, vamos a orar para aplicar la sangre de Jesús en nuestras familias. Amado Padre Celestial, te damos gracias por ser lo más grande, lo más maravilloso que hemos conocido. Tú eres el ejemplo más claro de la pasión. Nos amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo unigénito para que no nos perdiéramos. Nos amaste con pasión. Padre, hoy queremos rogarte que la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario hoy sea rociada sobre nuestra familia, sea rociada sobre nuestro corazón, sea rociada sobre todo nuestro ser, de tal manera que podamos cumplir con tus planes y propósitos, que la misma pasión que hubo en Jesucristo, que esa pasión esté en nosotros, que esa sangre divina inyecte pasión a nuestras vidas, de modo que tu sangre preciosa sea un blindaje de protección alrededor de nuestra familia, que seamos cubiertos con tu amor, cubiertos con tu gracia, cubiertos con unidad, cubiertos con respeto, cubiertos con dignidad, en el nombre de Cristo Jesús. Y que toda obra del enemigo que quería sacar algún miembro de nuestra familia de tus planes y tus propósitos sea reprendido y atado por la sangre de Jesús. Todo espíritu de mentira, de engaño, del diablo, lleno de toda maldad y de rebelión, lo echamos fuera de nuestra casa, fuera de nuestros hijos, fuera de nuestro matrimonio. Declaramos por la sangre de Jesús que mi casa y yo serviremos a Jehová. En el nombre de CristoJesús, desatamos una unción de ángeles, ángeles guardianes, ángeles ministradores alrededor de nuestros hijos, alrededor de nuestro matrimonio. Estamos cubiertos por ti. Estamos cubiertos por tu reino. Gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad, porque hemos sido llamados a ser cabeza y la excelencia de la tierra. Hoy declaramos que esta semana será una semana de cielos abiertos. Será una semana para ser excelentes. Será una semana para mostrar pasión. Pasión en nuestro matrimonio. Pasión y amor por nuestros hijos. Pasión y compasión por los perdidos. Pasión y amor por nuestra nación. En el nombre de Jesús es que lo declaramos. Gracias, amado Padre, por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a hacer. Y todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús.
Jesús. Of Jesus Christ. Amén. Amen. Amén. Amen. Y amén. Amen. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir tengo pasión? Porque la sangre de Jesús corre por mis venas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile tengo pasión. Tengo pasión. Porque la sangre de Jesús corre por mis venas. Dios les bendiga. Les amamos. Que tengan una semana maravillosa y un domingo espectacular. And a spectacular Sunday.